Parte 2. El orgullo en el Antiguo Testamento, capítulo 4. Se titula El orgullo en el Pentateuco, la importancia de matar el orgullo a tiempo. Desde el principio, el orgullo presenta una constante batalla contra Dios y se propaga entre nosotros con mucha facilidad. Se nutre de casi cualquier cosa con tal de no sucumbir ante la búsqueda de la humildad que Dios demanda de todos nosotros. Este pecado es único. Todos los pecados nos alejan de Dios, pero el orgullo es un ataque directo a Dios porque busca destronarlo con el fin de entronizarse a sí mismo, cueste lo que cueste. Por esta razón Dios reprende a los soberbios, Salmo 119, 21, y no tolera nunca a los que son altivos de corazón, Proverbios 16, 5. Siempre los resiste, Santiago 4, 6, Primera de Pedro 5, 5, y de hecho se burla de ellos, Proverbios 3, 34, tal como lo hizo con Faraón en el libro de Éxodo. Dios ya había mandado 7 plagas cuando le hizo a Faraón una de las preguntas más particulares de todo el Antiguo Testamento, por medio de Moisés y Aarón. ¿Hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Éxodo 10:3. Las 7 señales anteriores deberían haber sido suficientes para dejar en libertad al pueblo de Dios, Éxodo 10:2. Sin embargo, Faraón se obstinó, pecó otra vez, Éxodo 9:34, y se endureció aún más, Éxodo 9:35, Éxodo 8:15, 32. El orgullo del primer faraón. Esta no era la primera vez que un faraón se enaltecía en su corazón. Anteriormente ya se había levantado sobre Egipto un nuevo rey que se caracterizaba por su orgullo y que no había conocido a José. Éxodo 1:8, Génesis 47, 11 al 27. No solo había rechazado cualquier acuerdo previo con José, sino que también había concebido con astucia un plan que tenía como primer objetivo debilitar a los hijos de Israel para así engrandecer su reino. Éxodo 1, 9 al 11. Sin embargo, Dios tenía otros planes, porque cuanto más los oprimían, más se multiplicaban y más se extendían. Éxodo 1:12. No había otra forma de explicar esto aparte de que Dios estaba con su pueblo. Éxodo 33, 15 al 17. En otras palabras, Dios hizo fracasar la política opresora de Faraón de manera poderosa. Muchos años antes, Dios le había prometido a Abraham que haría de él una nación grande, Génesis 12:2. A pesar de que al principio solo 70 personas entraron a Egipto, Éxodo 1:5. Providencialmente los hijos de Israel fueron fecundos y aumentaron mucho y se multiplicaron y llegaron a ser poderosos en gran manera y la tierra se llenó de ellos. Éxodo 1:7, Génesis 1:28. Pero Faraón se aferró a su orgullo e hizo trabajar duramente a los hijos de Israel. Éxodo 1:13. Y enseguida manifestó dicha actitud al imitar a su padre el diablo, quien fue un homicida desde el principio. Juan 8:44. E intentó limitar el crecimiento del pueblo de Dios. Faraón mandó a matar a todos los descendientes varones por medio de las parteras de las hebreas, Éxodo 1:15, a quienes les ordenó: cuando estéis asistiendo a las hebreas a dar a luz y la veáis sobre el lecho del parto, si es un hijo, le daréis muerte, pero si es una hija, entonces vivirá. Éxodo 1:16. Sin embargo, las parteras temían a Dios y dejaron con vida a los niños, Éxodo 1:17. Irónicamente para Faraón, mas no para Dios. El resultado fue que el pueblo se multiplicó y llegó a ser muy poderoso, Éxodo 1:20. Faraón no podía con Dios ni con el pueblo de Dios, pero su orgullo no le permitía rendirse. Por eso hizo pasar un decreto en todo Egipto que decía: todo hijo que nazca lo echaréis al Nilo y a toda hija la dejaréis con vida, Éxodo 1:22. Por la altivez de su rostro, Faraón no buscó a Dios en todo su pensamiento, Salmo 10:4. Pero aún así, en otra demostración de ironía, uno de los hijos de Israel terminó en la propia casa de Faraón, Éxodo 2:1 al 10.
Todos sus esfuerzos fueron superados por Dios, quien desde los cielos se estaba burlando al compás de su soberanía absoluta, que lo determina todo. Salmos 2:4, incluso el lugar de donde vendría el libertador de su pueblo. Pasaron los años y ese rey de Egipto murió. Éxodo 2:23. Con toda la situación de los hijos de Israel no cambió y todavía gemían a causa de la servidumbre. Éxodo 2:23. De hecho, Éxodo evidencia que se levantó otro faraón mucho más orgulloso que el anterior. Éxodo 10:3. Sin embargo, Dios no se olvidó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Éxodo 2:24, sino que reconoció. Éxodo 2:25, la condición de su pueblo. Dios odia el orgullo. Por todo lo anterior, cuando Dios se apareció a Moisés en una llama de fuego en medio de una zarza, Éxodo 3:2, se identificó a sí mismo como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, Éxodo 3:6. No solo quería dejar en claro que era el mismo Dios de sus antepasados, sino que quería enfatizar que aún se acordaba de todas sus promesas. Génesis 12:2-3, 17:3-8, 26:2-5, 23:24, 28:12-15. Inmediatamente Moisés se humilló ante su presencia. Éxodo 3:5, Números 12:3. Cubriendo su rostro, porque tuvo temor de mirar a Dios. Éxodo 3:6, cuyo nombre es Yo soy el que soy. Éxodo 3:14. Su nombre le dio a entender a Moisés que Dios no tiene principio ni fin, vive en un permanente presente por la eternidad y su naturaleza en efecto no cambia. Éxodo 3:15. No puede ser manipulado ni forzado a nada, porque Dios es hoy quien fue ayer y quien será mañana. Lo que aborreció en el paraíso, Génesis 3:1-24, lo sigue abominando hoy porque su carácter es inmutable. Malaquías 3:6, Santiago 1:17. La actitud de Dios hacia el orgullo ha permanecido intacta aún desde antes que Adán y Eva pecaran. Génesis 1:31. El diablo fue quien primeramente se enalteció en su corazón. Ezequiel 28:17. Y dijo: Subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. Subiré sobre las alturas de las nubes y me haré semejante al Altísimo. Isaías 14:13-14. Muchos ángeles le siguieron y como resultado Dios los ha guardado en prisiones eternas, bajo tinieblas para el juicio del gran día. Judas 6. No hay duda alguna entonces de que Dios odia el orgullo con base en su naturaleza. La oportunidad desperdiciada del segundo faraón. Tal como vimos al inicio de este capítulo, hubo un segundo faraón que se caracterizó también por su orgullo. Éxodo 7:14, 9:35. 7 plagas no fueron suficientes para que reconociera que no hay otro como Dios en toda la tierra. Éxodo 9:14. Pero ciertamente esto no podía permanecer así para siempre. No hay lugar para el altivo delante de Dios. Salmo 5:5. Tarde o temprano, todo el que sobrevive altivo será abatido por Dios. Isaías 2:12. No hay escapatoria, ya que juró por sí mismo que ante él se doblará toda rodilla. Isaías 45:23. Filipenses 2:10-11. De igual modo, Faraón no quedaría sin castigo, pues es lo que le espera a todo aquel que es altivo de corazón. Proverbios 16:5. En otras palabras, su destrucción o quebrantamiento estaba por ocurrir en cualquier momento. Proverbios 18:12. Es precisamente por eso que Dios le pregunta: ¿hasta cuándo rehusarás humillarte delante de mí? Éxodo 10:3. Esta era la mejor oportunidad que Faraón tenía de arrepentirse. Hasta sus propios siervos se dieron cuenta de la destrucción que había sobrevenido sobre Egipto a causa de su orgullo obstinado. Éxodo 17. Pero Faraón no permitió que todos los hijos de Israel salieran. Éxodo 10:11. Por lo tanto, Dios envió 3 plagas más sobre el pueblo de Egipto. Éxodo 10:12, 12:30. Hasta que fueron humillados. Éxodo 2:71-36. Conclusión. El orgullo es tan desagradable para Dios que ocupa el primer lugar de lo que parece ser una versión veterotestamentaria de los 7 pecados capitales. Proverbios 19, 6, 16. En su esencia es incompatible con lo que Dios es, fue y siempre será. Levítico 19:2, 20:26, 21:8. Aunque todavía no hemos visto a Dios tal como Él es, 1 Juan 3:2,
Sí se ha revelado lo suficiente en el Éxodo, en el Pentateuco, en toda la Escritura, como para que seamos más humildes de lo que verdaderamente somos. Reconozcamos, pues, nuestra soberbia. No perdamos ni un minuto más. No sigamos el ejemplo de Faraón. Reconocer nuestra soberbia es el primer paso para adquirir la humildad que Dios demanda de todos nosotros. No podemos suponer que el orgullo y la arrogancia serán el producto del temor del Señor, Proverbios 8:13, en nuestra vida. El orgullo nunca confiesa ni tampoco se arrepiente de pecado. Ahora bien, si ni siquiera estamos dispuestos a hacer esto, es porque todavía pensamos más alto de nosotros que lo que debemos pensar. Romanos 12:3. No podemos hacer nada antes de este paso. Al mismo tiempo, procuremos la humildad con todas nuestras fuerzas, pues solamente ahí abunda la gracia de Dios. Santiago 4:6, 1 Pedro 5:5. Dios no tolera los ojos altaneros ni el corazón arrogante. Salmos 101:5. Nunca lo ha hecho y ciertamente tampoco lo hará cuando Él se manifieste. 1 Juan 3:2. Si se burló de Faraón y no perdonó a los ángeles, 2 Pedro 2:4, que buscaron destronarlo, Judas 6, ¿qué nos hace pensar que tratará con nuestro orgullo de manera diferente si no nos arrepentimos del mismo? Ante sus ojos hay más esperanza para el necio que para el soberbio. Proverbios 26:12. Por tanto, revistámonos de humildad bajo la poderosa mano de Dios antes de que sea demasiado tarde. 1 Pedro 5:5-6.